Shabbat Shalom, mis amados hermanos. Estamos llegando al momento de estudiar en relación a nuestra porción semanal de la bendita Torah. Esta semana hemos estado estudiando la parashá que lleva por nombre hebreo Kedoshim, que significa santos. Y a lo largo de la semana hemos venido considerando distintos mandamientos, ya que esta porción de la Torah, Kedoshim, es una porción en donde el Eterno comienza diciéndole a su pueblo: seréis santos, porque yo soy santo. Y enseguida el Eterno comienza a dar una serie de instrucciones bastante extensa. En esta parashá encontramos un gran número de mandamientos dados por el Eterno, lo cual hemos recalcado, nos enseña, nos muestra que la única manera de alcanzar el nivel de santidad que el Eterno demanda de nosotros es llevando a cabo la obediencia a sus mandamientos. Entonces, de los 613 mandamientos que tiene la Torá, en esta porción encontramos un número muy interesante de ellos. Y no solo eso, esto no solo tiene que ver con el número de mandamientos acá, sino qué mandamientos son los que el Eterno da en el contexto de ser santos porque yo soy santo. Ya que nos damos cuenta que hay mandamientos aquí en esta porción que son claves, que son fundamentales para poder llevar a cabo la obediencia a ser santos. En la semana consideramos varios de estos mandamientos, pero hay uno en específico del cual quiero hablarles de una manera más profunda, ya que en la semana hicimos mención de esta instrucción, hablamos acerca de este concepto del que vamos a hablar hoy, pero lo hicimos a través de una pequeña reflexión. Hoy queremos tocar el tema más profundamente. Y estoy hablando acerca de el término Hilul Hashem. Hilul Hashem, que quiere decir la profanación del nombre. Recordemos que Hashem, así como nos dirigimos al Eterno, como llamamos al Eterno, Hashem quiere decir literalmente el nombre. Y la palabra Hilul pues quiere decir, o es traducida como profanar el nombre. Y esta instrucción de la cual hablamos en la semana, pues es la antítesis, es totalmente lo contrario de lo que el Eterno nos está ordenando al principio de la parashá, que es que santifiquemos su nombre. Hilul Hashem es profanar el nombre, y por esa razón es importante pues considerar más a detalle el significado de este término para evitar caer en este error de profanar el nombre del Eterno. Pero bueno, antes de entrar a detalle en este tema, quiero pues explicar un poquito la imagen que tenemos acá en la pantalla. Usted puede ver, por supuesto, aquí unas tumbas, y en estas tumbas pues usted puede observar estos símbolos conocidos como símbolos nazis, la famosa suástica del imperio nazi. Y quise utilizar esta imagen porque nos ayuda a vislumbrar el concepto de lo que es la profanación. Quizás cuando hablamos de este término de profanar, pues una de las acciones más delicadas, más graves que existen con el término profanar es precisamente la profanación de tumbas. Los panteones, desde tiempos inmemoriales,
son considerados como lugares muy sagrados, lugares muy santos donde están los muertos. Y entonces, pues, profanar un panteón, profanar una tumba es algo de lo más grave, de lo más horrible que existe, e incluso pues considerado como un delito grave ante casi todos los sistemas de justicia del mundo. Y por eso es que quise utilizar esta imagen que nos ayuda a ilustrar y a entender el concepto de la profanación. Pero bueno, una vez aclarado esto, pues vamos a comenzar y quiero decirles que este texto que vamos a utilizar el día de hoy no forma parte de nuestra porción de esta semana, de la porción Kedoshim. Este texto ya forma parte de la siguiente porción. Sin embargo, quise utilizarlo porque expresa de una manera más clara la intención de lo que queremos hablar el día de hoy. Pero, como bien vimos en nuestra porción, se habla de esto cuando el Eterno da instrucciones en cuanto a que no se deben ofrecer los hijos a Moloch, porque eso era una profanación de su nombre. Pero bueno, vamos a ver este verso, tomarlo como base, que es Levítico capítulo 22, verso 32, en donde podemos leer lo siguiente: y no profanaréis mi santo nombre, antes bien seré santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy el Eterno que os santifico. Muy parecido a lo que dice el Eterno al inicio de la porción Kedoshim, cuando le dice al pueblo de Israel: seréis santos porque yo soy santo. Es decir, que la razón principal por la cual debemos de santificar el nombre del Eterno, siendo santos nosotros, es porque la naturaleza de nuestro Creador, de nuestro Redentor, es precisamente la santidad. Bueno, a continuación queremos ver acá el concepto de profanar, digámoslo así, una definición bastante sencilla, pero bastante clara de lo que es profanar, pero también considerando algunos sinónimos, porque siempre los sinónimos nos ayudan a entender mejor un concepto. Entonces, profanar, tratar sin el debido respeto a alguien o a algo considerado sagrado o digno de respeto, como el ejemplo que veíamos hace unos momentos de las tumbas, estas tumbas que al ser grafiteadas con esos símbolos nazis, pues sin duda es una falta de respeto gravísima, considerando el tema del holocausto que por cierto estuvimos recordando también en esta semana. Nunca más el holocausto. Muy bien, tenemos entonces que términos que son sinónimos de profanar son violar, manchar, mancillar, empañar, infringir, vulnerar, quebrantar, transgredir, contravenir, incumplir. Al ver todos estos conceptos, todos estos sinónimos, tenemos una idea mucho más clara de lo que significa la profanación. Porque siempre escuchar la palabra profanar pues nos hace pensar quizás en algunas cosas consideradas sí demasiado graves, pero encasilladas solamente en ciertas acciones. Pero cuando vemos estos sinónimos nos damos cuenta de que entonces esto también es profanar. Entonces quizás sí en algún momento estoy cayendo en esta transgresión de la Torá. Pero bueno, vamos a irlo viendo con mayor atención, con más cuidado.
Hilul Hashem. Hilul Hashem, la profanación del nombre, son actos de maldad, actos de crueldad, avaricia, deshonestidad o egoísmo que esconden la presencia de Dios en este mundo. La palabra Hilul proviene de la raíz hebrea halal, que significa en hebreo espacio vacío. Un Hilul Hashem genera que este mundo parezca vacío de Dios. Las Escrituras dicen que la presencia del Eterno está en todas partes. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si bajo y si estoy en la tierra, he aquí que tú estás ahí. Y aun si en el Seol estuviere yo o allá hiciere mi lugar de habitación, ahí estás tú también. La presencia del Eterno lo llena todo. Esto es parte de la naturaleza de Hashem, que su presencia esté en todas partes. Sin embargo, cometer Hilul Hashem, es decir, profanar el nombre del Eterno, mi hermano, mi hermana, esto es tanto como crear un vacío de Dios, crear un vacío de la presencia del Eterno, para que nos demos la idea de lo grave que es este pecado de Hilul Hashem, lo grave que es profanar su nombre. Esto es que estamos escondiendo la presencia del Eterno ante el mundo. ¿Se puede imaginar usted un mundo sin Dios? Un mundo sin su Creador. Mucha gente vive como si Dios no existiera. Mucha gente lleva a cabo su vida como si no hubiera un Creador, como si no hubiera que rendirle cuentas a nadie. Eso es Hilul Hashem. Pero generar esto, generar este vacío, colaborar para que ese espacio vacío sin la presencia del Eterno sea algo tangible para los demás, eso es un acto de maldad. Es un acto cruel. Es profanación del nombre. Profanar el nombre del Eterno o cometer Hilul Hashem es una ofensa, es una falta de respeto. ¿A quién? ¿A la Torá? ¿Al pueblo de Israel? Y al Eterno mismo. Cuando está alguien cayendo en esta transgresión, cuando alguien está cometiendo Hilul Hashem, profanando el nombre del Eterno, está faltándole el respeto a la Torá. Yo estoy seguro que un creyente no se atrevería a, digamos, maltratar una Torá. No sé, a romper, por ejemplo, las páginas de una Torá, a arrojarla a la basura, o pisotear la Torá, o grafitear la Torá, o escupir la Torá, o una cosa así. Yo creo que un creyente no se atrevería a hacer algo así. Sin embargo, como ya vimos, hay muchas modalidades, hay muchas maneras de cometer Hilul Hashem. Y quizás sin querer y sin darnos cuenta, en algún momento hemos pisoteado la Torá, le hemos faltado el respeto a la Torá. Y por lo tanto lo hemos hecho también con el pueblo santo, con el pueblo sagrado, con el pueblo de Israel. Hay muchas personas que cometen antisemitismo. Es decir, que hay mucha gente que es contraria al pueblo de Israel, que manifiestan odio hacia el pueblo de Israel, que pues le faltan al respeto
al pueblo de Israel de muchas maneras. Incluso dentro del propio cristianismo hay muchísimos millones de cristianos que le faltan al respeto al pueblo de Israel, queriendo suplantarlo, diciendo que la iglesia es el nuevo Israel, o que la iglesia es el Israel espiritual, y que Israel fue desechado como pueblo de Dios, etcétera. Una serie de doctrinas totalmente erróneas, doctrinas creadas por hombres con un espíritu antisemita, por hombres que odian al pueblo de Israel y quieren usurpar ese lugar que el Eterno le dio al pueblo de Israel. Ese tipo de cosas también pueden ser consideradas como Hilul Hashem, como profanación del nombre, puesto que al hacer esas doctrinas están yendo en contra de los decretos mismos del Todopoderoso. Por lo tanto, son una falta de respeto, son una ofensa hacia el Eterno mismo. Pero vamos a ver a continuación algunos textos que nos muestran actos específicos de profanación. Y esto nos va a ayudar, por supuesto, para que usted, mi hermano, para que yo también, mi hermana, podamos examinarnos a nosotros mismos, como dice la Escritura, y ver si no hemos incurrido o si no estamos incurriendo en algún caso específico de Hilul Hashem. Veamos este texto, por ejemplo, que es Levítico capítulo 19, verso número 12. Y que dice: y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy Adonai. Mire, si usamos las cercas de protección que puso Yeshua a este mandamiento, es mejor no jurar por nada. Debemos hablar siempre con verdad, tener palabra, ser personas confiables y honestas. La mentira, el engaño y la falsedad son actos de profanación al santo nombre. Y quiero recordar acerca de este concepto porque de pronto puede ser que se nos olvide lo que son las cercas de protección. ¿Qué son? Bueno, era muy común y sigue siendo común que los rabinos, que los maestros de Torá establezcan cercos o cercas de protección a los mandamientos. Es decir, tenemos mandamientos muy claros, muy específicos en la Torá, pero cuando los maestros de Torá enseñan sobre ellos, lo que hacen es poner como otras instrucciones que impidan o que ayuden a que no cometamos la transgresión a dicho mandamiento. Nuestro Santo Maestro lo hizo en varias ocasiones, pero podemos recordar un caso, un ejemplo. Cuando Su Majestad Yeshua dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ahí está el mandamiento. Ahí Yeshua está poniendo sobre la mesa el mandamiento claro, específico: no matarás. Pero luego el maestro dijo: mas yo os digo. Entonces este término, cuando él dice mas yo os digo, lo que está haciendo ahí es establecer cercas de protección. No está cambiando nada. El mandamiento sigue siendo el mismo: no matarás. Dicen algunos, está subiendo el nivel o la exigencia del mandamiento. Bueno, depende de cómo lo quieras ver, pero realmente en el contexto hebreo, lo que nuestro Santo Maestro estaba haciendo era establecer cercas de protección para que no caigas en la transgresión de matar. Entonces Yeshua dijo: mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano.
Entonces, veamos ahí, Yeshua establece cercas de protección. Y la primera cerca de protección es que no te enojes con tu hermano. Se entiende entonces que si tú no te enojas, si tú evitas enojarte con tu hermano, entonces no lo vas a matar. Vas a evitar transgredir el mandamiento de no matarás. Entonces, no te enojes. Segunda cerca de protección que establece Yeshua, no le faltes el respeto a tu hermano, o sea, no insultes a tu hermano. Entonces, ok, si ya brincaste la primera cerca de protección, si ya te enojaste con tu hermano, bueno, evita los insultos. Evita faltarle el respeto a tu hermano. Esa es la segunda cerca de protección que Yeshua establece para el mandamiento no matarás. Entonces, si no te enojas con tu hermano, evitas matarlo. Pero si ya te enojaste, bueno, evita insultarlo. Ahora, hay una tercera cerca de protección. La tercera cerca es no le desees el mal a tu hermano. Si ya brincaste la primera cerca, si ya te enojaste, si ya brincaste la segunda, que es insultar, faltar al respeto, pues por favor no brinques la tercera. La tercera, detente ahí y no le desees el mal a tu hermano. Porque si le deseas el mal, entonces va a ser más fácil, más sencillo, o estás abriendo la puerta ya para estar de frente contra el mandamiento de no matar. En otras palabras, alguien que es capaz de enojarse, de insultar y de desearle el mal a alguien, también será capaz de matar. Y por eso nuestro Santo Maestro pone estas distintas cercas de protección. Recordando lo que son las cercas de protección, lo importante que es tener esas cercas de protección para no transgredir los mandamientos. Entonces, este mandamiento de no jurar en falso por el nombre del Eterno, podemos nosotros tomarlo y decir, bueno, pero aquí dice que no juremos en falso, entonces sí puedo jurar. Sí, es cierto, puedes jurar, pero Yeshua dijo acerca de esto que es mejor que no juremos por nada, ni por el cielo, ni por la tierra, etc. Y cuando entendemos las cercas de protección, entendemos entonces que Yeshua no está contradiciendo la Torá, no está cambiando la Torá, simplemente nos está ayudando a no quebrantar la Torá. Entonces, lo que debemos hacer, dijo el maestro, es hablar siempre con la verdad. Que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no, y que siempre las personas puedan ver en nosotros gente honesta, gente confiable, gente transparente, gente que siempre habla con la verdad. No somos de ninguna manera mentirosos, ni engañadores, ni falsos, nada de eso. Y cuando somos personas totalmente transparentes, vamos a evitar profanar el santo nombre del Eterno. Seguimos. Dice otro texto que es Levítico 23. Yo pondré mi rostro contra ese hombre y le cortaré de entre su pueblo porque ha dado de sus hijos a Moloc, contaminando así mi santuario y profanando mi santo nombre. Este es el texto precisamente que vimos durante esta semana en una de las reflexiones, hablando de aquellas personas que sacrificaban sus hijos a Moloc. Y cuando hablamos de esto, dijimos que Moloc pues era una deidad antigua, una deidad pagana, un ídolo que se caracterizaba porque le ofrecían niños, le ofrecían bebés, incluso en sacrificio, arrojándolos al fuego. Un acto terrible de barbarie que cometían en la antigüedad. Sin embargo, hoy en día, mis hermanos, también existen formas de estar sacrificando a los hijos a Moloc.
Una forma, lo decíamos en la semana y lo reiteramos hoy, una forma es entregar, mejor dicho, es la práctica del aborto. Al estar sacrificando a los niños, estar cometiendo asesinato de bebés, pues esto es una forma también de estar entregando los hijos a Moloch. Pero también no enseñarle a los niños el temor de Dios, el no estorbar a los niños en sus malos caminos, el entregar a nuestros hijos en las manos del sistema de este mundo es como estar sacrificando los hijos a Moloch. Hablábamos también en esta semana acerca del tema de no maldecir a los padres. Hablábamos y decíamos que hoy estamos delante de la generación más irreverente, la generación más irrespetuosa. Los niños de hoy le faltan al respeto a los padres de todas las maneras posibles. No son obedientes, son rezongones, son respondones, son agresivos, le gritan a los padres, algunos incluso golpean a sus padres, se meten en las conversaciones de sus padres, contradicen a sus padres. Bueno, de verdad, los niños de hoy transgreden el mandamiento de honrar a los padres de todas las maneras posibles. Y eso es algo profético, eso es algo que las Escrituras anunciaron desde hace mucho, que habría niños así, que habría una generación así de terrible, y estamos precisamente ante esa generación. Pero tenemos que reconocer que si esto está pasando, los padres tenemos una tremenda responsabilidad, porque no hemos sabido cómo poner un alto a esto. No hemos evitado que esto pase. No les hemos inculcado y no les hemos enseñado el temor al Eterno a nuestros hijos. No hemos estorbado ese camino de perversidad. No hemos evitado que se contaminen con malas influencias del sistema de este mundo. No hemos evitado que contaminen su mente con las enseñanzas de maestros o con la influencia de la televisión o del internet. No hemos hecho lo correcto y por eso enfrentamos a una generación así de terrible y así de perversa. De tal manera que ha ocurrido lo que el Eterno advirtió que no debía de ocurrir. Es decir, en nuestro texto en la semana vimos que el Eterno, en el contexto de Levítico 23, el Eterno también advirtió acerca del pueblo de la tierra, diciendo que si el pueblo de la tierra cerraba sus ojos ante estas cosas, es decir, que si el pueblo de la tierra veía que alguien estaba entregando sus hijos a Moloch y no hacía nada, pues también es culpable. Y tenemos que reconocer que somos culpables de tener hoy una generación de niños, una generación de hijos que son sumamente irreverentes y que profanan el nombre del Eterno al maldecir a sus padres, al deshonrar a sus padres. Otro texto que podemos apreciar lo encontramos en Levítico capítulo 21, verso 6. Serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque presentarán las ofrendas encendidas al Señor, el alimento de su Dios. Por tanto, serán santos. Presentarse delante del Eterno con las manos vacías es también considerado un acto de profanación a su nombre, pues denota ingratitud, idolatría y otros graves problemas espirituales.
Mis hermanos, la ingratitud, o sea, el ser, malagradecidos, es uno también de los principales problemas del ser humano. Es una de las cosas más horribles que existen. Si hay algo que las Sagradas Escrituras nos inculcan constantemente, es que debemos de ser agradecidos. Dad gracias a Dios por todo y en todo, nos manda la Torá. Sin embargo, el ser humano tiene un tremendo problema de ingratitud, de no reconocer al Eterno como el dador de todas las cosas, de no manifestarle gratitud al Eterno. Somos de verdad tremendamente malagradecidos en muchas maneras. Mínimo debemos de expresar nuestra gratitud con palabras, mínimo, pero a veces ni siquiera eso. ¿Cuántos de nosotros realmente nos olvidamos de darle gracias al Eterno cada día por todo lo que nos da? Mínimo con palabras, pero las Escrituras nos hablan acerca del deber que tenemos de presentar delante del Eterno ofrendas encendidas, dice la Escritura, que son el alimento del Eterno. Nuestra adoración, nuestra alabanza al Eterno traducida en ofrendas es algo de lo que el Eterno se alimenta, dice la Torá. Por eso debemos de manifestar, de hacer patente nuestra gratitud al Eterno a través de nuestras ofrendas. Y por eso en las Escrituras, en la bendita Torá, se declara que no debemos de presentarnos delante del Eterno con las manos vacías. Es una costumbre casi en todos los pueblos de la tierra que cuando tú visitas a alguien, digámoslo así, personas que no visitas habitualmente, porque se entiende que, bueno, entre familia muchas veces te visitas con frecuencia y, bueno, ahí quizás no aplica. Pero dentro de las costumbres y tradiciones del mundo en general, cuando alguien va de visita a otro hogar o va a visitar a una persona, llega con algo, llega con algún presente, con algún detalle, lo que sea, ¿verdad? Por ejemplo, si vas a visitar a un enfermo, antes se acostumbraba mucho llevarle flores, ¿verdad? Al enfermo, se acostumbra a llevarle un juguito, una fruta, algún alimento, o una ayuda económica, pero algo, no te presentas con las manos vacías, llegas con algo. Y sabe usted, estas son costumbres milenarias, son costumbres, son hábitos, tradiciones que vienen desde siempre y que nacen justamente con las instrucciones del Eterno a su pueblo Israel, de nunca presentarse con las manos vacías delante del Eterno. ¿Por qué lo hacemos con las personas? Bueno, porque la misma Torá nos enseña a amar a Dios y amar al prójimo. La misma Torá nos enseña que cuando hacemos cosas por el prójimo es como hacerlas para el Eterno mismo. Y de ahí es que vienen estas prácticas de no presentarnos con las manos vacías, de no ser malagradecidos con el Eterno. Porque ser malagradecidos es un acto de Hilul Hashem, es un acto de profanación. Vamos a lo siguiente. Levítico 22:2 es nuestro siguiente texto. Di a Aarón y a sus hijos que tengan cuidado con las cosas sagradas que los hijos de Israel me consagran, para que no profanen mi santo nombre. Yo soy Adonai. Fíjese bien cómo dice el texto, que tengan cuidado con las cosas sagradas.
El descuido, mis amados hermanos, el descuido de las cosas sagradas es un pecado de Hilul Hashem. Descuidar las cosas sagradas es profanar el santo nombre del Eterno. Ahora bien, ¿qué cosas tenemos como sagradas? Bueno, la Biblia, las Sagradas Escrituras, puede ser un ejemplo muy claro de algo que tenemos hoy como muy sagrado. El tiempo, por supuesto. La oración. Los utensilios que utilizamos para la adoración, para la alabanza. El lugar de reunión en donde celebramos nuestras santas convocaciones. Todo esto forma parte de cosas que consideramos sagradas, puesto que son cosas que hemos consagrado para nuestro Padre eterno. Entonces, descuidar estas cosas sagradas son actos de profanación del santo nombre del Eterno. ¿Cuántas veces no descuidamos nuestras Biblias? A veces tenemos la Biblia por ahí arrumbada, llena de polvo, totalmente descuidada porque no la agarramos para nada, no la leemos, no le dedicamos tiempo, no oramos, descuidamos estas cosas que el Padre nos ha dado como sagradas. Nuestro lugar de reunión a veces lo descuidamos también, lo tenemos bien sucio. No le damos, como decimos, su manita de gato. Y está ahí todo descuidado. Esto no debe de ser. Al Eterno debemos de darle siempre lo mejor. Y aquellas cosas que han sido consagradas, que han sido apartadas para dedicarle al Eterno nuestra adoración y nuestra alabanza, mis hermanos, estas cosas que son consagradas al Eterno siempre tienen que estar en las mejores condiciones, bien cuidadas, bien atendidas, para que no caigamos en el error de profanar el santo nombre. Nuestro siguiente texto lo vamos a encontrar en el libro del profeta Malaquías, en el capítulo número 1 y en el verso número 12. Pero vosotros lo profanáis cuando decís: la mesa del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento, despreciable. Qué tremendas palabras leemos acá en Malaquías. Pensemos por un momento. ¿Cuál es hoy la mesa del Señor? ¿Cuál es su fruto? ¿Cuál es su alimento? ¿Cómo es que podemos caer en la profanación de despreciar estas cosas? Saben ustedes que cuando se construyó el santuario, lo que conocemos como el Mishkan o tabernáculo, dentro del santuario había una mesa, la mesa de los panes de la proposición. Ahí se colocaban 12 panes, uno por cada una de las tribus del pueblo de Israel. Y entonces ahí teníamos una mesa muy interesante, ¿no? En el santuario, una mesa, la mesa del Señor. Y hoy en día, cuando celebramos Shabbat, a la llegada del Shabbat, el sentarnos a la mesa, el encender las luminarias, el comer del pan, el beber del vino, esto es hoy considerado la mesa del Señor. Cada hogar, cada familia de creyentes en donde se guarda el sagrado mandamiento de guardar el Shabbat, se convierte en un santuario, se convierte como en la mesa del Señor.
Por lo tanto, podemos decir que despreciar el Shabbat, despreciar esos momentos de recibir el Shabbat, menospreciar esos momentos de sentarte a la mesa como familia y juntos honrar al Eterno guardando el mandamiento. Despreciar eso, menospreciar eso, es una manera de profanar también el santo nombre. Menospreciar la palabra del Eterno, estar uno divagando en otras cosas cuando tienes que estar poniendo atención a la palabra del Eterno, estar uno pensando en otras cosas o estar uno haciendo otras cosas cuando tienes que estar atento a la palabra, es una manera también de profanar el nombre del Eterno. Por eso tenemos que poner especial atención en todo lo que el Eterno nos dice en su bendita palabra. Vosotros profanáis cuando decís la mesa del Señor es inmunda. Quizás no lo decimos. Hay muchas cosas que no hacemos de manera literal, con palabras, pero que sí lo hacemos con nuestras acciones. Malaquías nos advierte con palabras muy duras, con palabras muy fuertes, que no debemos de caer en esto, mis amados hermanos. Vamos a la conclusión de nuestro tema de hoy. Hemos visto solo unos pocos ejemplos, pero hay muchos más, sin lugar a dudas. Hay muchos más ejemplos de lo que no debemos hacer para no incurrir en el pecado de Hilul Hashem, no incurrir en el pecado de profanar el santo nombre. Pero tenemos que concluir este tema diciendo lo que es obvio. No profanemos el nombre del Eterno. No cometamos Hilul Hashem. No escondamos la presencia del Eterno. No contribuyamos a crear un vacío de la presencia de Hashem en este mundo. Ya de verdad el mundo está sumido en suficientes tinieblas el día de hoy como para que nosotros los creyentes todavía pongamos más añadidura a esto. Nuestro deber es brillar. Nuestro deber es ser luz. Nuestro deber es santificar el nombre del Eterno. Nuestro deber es darlo a conocer, mostrarlo, encender la luz y ponerla lo más alto posible. Elevar, honrar, santificar, exaltar el nombre del Eterno y no profanarlo de ninguna manera. Santifiquemos, pues, su nombre entre todas las naciones, pero comenzando por nuestra propia casa, comenzando por nuestro entorno, comenzando con nuestros vecinos, comenzando con nuestros compañeros de trabajo, comenzando por nuestras propias familias. Allí es donde tenemos el deber de santificar el nombre de nuestro Padre eterno. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mis amados hermanos. Reciban un fuerte abrazo a la distancia y que el Eterno nos siga ayudando a todos a caminar en santidad y en obediencia a sus mandamientos. Shabbat Shalom.